En 1995 el lanzamiento de The Beatles Anthology no fue solo una colección musical, fue un acto de cerrar el círculo, un esfuerzo complejo de 3 hombres por contar por fin su propia historia. Fue ese mismo año, en el contexto de la euforia por el Anthology, que McCartney se sentó con Jeff Becker y Mark Levinson para hablar sobre esa monumental tarea. Lo que sigue es un testimonio sobre los compromisos, la verdad y la magia que solo podían hacer al volver a ser los Beatles. Yo soy Toño Vázquez, esto es Seno Shikara, en su playlist de Whippets, que estamos retomando, porque ya tenemos mucho tiempo sin hacer contenido de los Beatles o de Paul McCartney aquí en este canal, y si a usted de verdad le gusta este contenido, lo que más le pedimos, y hago esto en el inicio, es que por favor nos deje su like, active la campanita, ponga algún comentario, me gustó, lo que sea, porque eso hace que nosotros podamos traer más contenido para todos ustedes. No lo dejen en silencio, no lo deje olvidado, no lo pase a otro lado. Esto se va a poner muy bueno porque vamos a platicarles si es verdad que existe ese famoso cassette For Paul para la antología. Yo soy Toño Vázquez, esto es Seno Shikara y Whippets. Will the real Paul McCartney stuff? There he is. Ladies and gentlemen, the Beatles. He didn't interfere with anything, but the vocal phrases, because it's a demo and nobody cares about time. And if we were going to work, and Jeff is very precise. That's one of the things I love about him. You know, his stuff just rolls out, and there's not a thing wrong. You know, you listen to it. So, and then you stop listening to it so precisely, and it just rolls over you. And it's like, oh, I love this. Una de las primeras preguntas que Paul tuvo que responder fue, ¿qué le habría traído a John Lennon de la antología? Paul lo tenía claro, la sensación de que por fin lo habíamos hecho, nos lo habíamos quitado de encima. John, decía McCartney, era un gran hacedor, no le gustaba darle vueltas a las cosas, simplemente quería que se hicieran y sospechaba que John se habría alegrado de que por fin ellos hubieran podido dar su versión. Sin embargo, Paul está seguro de que si John hubiera estado vivo, el resultado habría sido muy distinto. Curiosamente con menos compromisos. Pero la ausencia de John obligó a extremar la cautela, a pecar de compromiso. Ciertas historias se eliminaron no por ocultar, sino por evitar ofender o dar una idea equivocada. Paul se preguntó, ¿es absolutamente necesario tener la versión con todas las verrugas? La intención inicial, por supuesto, era contar la verdad sin expurgar. Paul confiesa que se empezó con el máximo de verdad que podían recordar, pero luego a cada uno se le preguntó si había algo que le molestara. Y aquí es donde aparece el matiz como ejemplo. Paul cita a Ringo Starr. En el contexto de su sobriedad, Ringo pidió eliminar una referencia a su época en Hamburgo, en donde a altas horas de la noche y un poco bebido, pedía una canción llamada 313 Blues. Para Paul esto no era eliminar la verdad, sino no poner algo innecesario. El chiste de la historia es que Ringo pidiera esa canción, no el estado en que se encontraba. McCartney lo resume, no es un encubrimiento, es solo no meter algo que no es esencial para el núcleo de la historia. Y respecto al episodio final, la disolución de la banda, Paul se alegra de que el director no se haya centrado en el territorio de quién rompió a los Beatles. En su lugar se apoyaron en lo afectivo. Las palabras de Ringo, ligeramente emocionado, éramos solo 4 chicos que se amaban. Para Paul eso era el final, era lo más importante. It was magical. I mean, there were some really loving, caring moments between 4 people. A hotel room here and there. A really amazing closeness. Just the 4 guys who really loved each other was pretty sensational. I'll always be true.
El gran salvavidas de McCartney hasta el día de hoy fue la sanación de su relación con John antes de su muerte. Después de toda esa amargura pública y canciones como el How Do You Sleep, pudieron volver a charlar sobre cosas sencillas, la familia, sacar al gato, preparar algo de comer. Y este contexto es crucial para entender Free as a Bird. Paul recuerda la constante incomprensión de la prensa. Muchos asumieron que John, en el momento de componer la demo, no habría querido que Paul la tocara. El periodista se equivocaba, decía Paul. De hecho, McCartney confiesa algo poco conocido. John le telefoneó una vez después de la separación para intentar reunir a los Beatles. Paul, herido en aquel momento, no quiso. Pensó que tras el desastre se volverían a juntar solo para que se desatara el infierno de nuevo. Pero la prensa siempre va, al menos, un paso por detrás. Paul está seguro de que John habría estado muy feliz con la idea de terminar la canción. Era una corazonada, pero una corazonada educada, respaldada por las últimas llamadas que, afortunadamente, curaron esas heridas. El proyecto Anthology también trajo consigo una nueva dinámica. Paul reflexiona sobre las diferencias entre la democracia y la diplomacia. Y en los 60 existía una democracia total. Si a Ringo no le gustaba una canción, simplemente no se hacía. A pesar de que John y Paul fueran los principales compositores, cada uno tenía un veto. Ahora, en el proceso del Anthology, tuvo que existir una diplomacia que antes no era necesaria. Esta diplomacia se evidenció hasta en los temas más triviales, como la historia del nombre de los Beatles. George y Paul tenían un recuerdo muy claro de cómo John y Stuart Sutcliffe idearon el nombre. Pero John, en una pieza de humor para la revista Mercy Beat, escribió que tuvo una visión y que un hombre se me acercó en un pastel en llamas y dijo: serán los Beatles con una A. Era el humor del momento, era un chiste. El conflicto surgió porque Yoko Ono creía genuinamente que John tuvo esa visión. Paul trató de razonar con ella. Si hubieras usado carro o fénix, bueno, pero un pastel en llamas es una pista de que es un chiste. Pero si para Paul es válido soñar Yesterday, para Yoko lo era una visión de John. Crawly things. Who came up with the name Beatles and what does it really mean? John thought of the name Beatles, and he'll tell you about it now. It means Beatles, doesn't it? You know, that's just a name. You know, like shoe. Means shoe. The shoes. You see, we could have been called the shoes for all you know. Well, I had a vision when I was 12, and I saw a man on a flaming pie, and he said, "You are Beatles with an A," and we are. Well, that's how. A un punto medio. Para Paul, lo crucial de Free as a Bird fue volver a trabajar con John, aunque fuera de forma póstuma. Él sabía que tenían que abordar la canción no como la memoria sagrada de nuestro querido amigo, sino como nuestro compañero John. Para conseguirlo, Paul se creó una ficción. Y ojo aquí, Paul se creó una ficción. ¿Recuerdan el cassette For Paul? Bueno, Paul se crea esta ficción. John nos ha pedido que terminemos una cinta. Esa es la ficción que Paul McCartney crea. Y la palabra clave que imagino que John les diría fue: confío en ustedes, simplemente hagan lo suyo, confío en ustedes. Y esa confianza fue todo lo que necesitaron. Entonces, no es que exista el For John, no es de que John haya grabado un cassette para Paul, para la posteridad. Es una ficción para que ellos pudieran trabajar sobre ella. El proceso técnico fue un desafío. La cinta de John era una maqueta mono con su voz y el piano totalmente ligados. John, al estar haciendo una demo, se salía del tempo. Tuvieron que aislar la voz de John lo mejor posible y sincronizarla en el estudio con un click track, un metrónomo estricto que no se escucharía en la mezcla final. Y una vez que la voz estuvo en tiempo perfecto, pudieron añadir sus partes. Paul aprendió el piano de John, luego añade el bajo, manteniéndolo muy simple, sin sus característicos adornos melódicos, solo queriendo anclar la pieza. Ringo hizo una gran batería y George y Paul grabaron las armonías. Fue entonces cuando escucharon las armonías que Ringo, emocionado en la sala de control, dijo: suena a un disco Beatle. El proyecto estaba en marcha. You know, we really got to know Jeff. I mean, I got to know him hanging out with him and George, but then we really got to know him on Free as a Bird, and he was a lifesaver on that. And he put that cassette together and had us all play, and it was interesting because the three of us
felt comfortable with him. Harrison, por su parte, añadió su distintivo toque. Paul le pidió que el solo no se pareciera a My Sweet Lord, que no fuera demasiado melódico. George tocó un lick de guitarra, slide sencillo y bluesero, casi como un riff del Muddy Waters, y Paul lo considera una jugada maestra que selló el proyecto. Después del final instrumental, la banda quiso añadir una broma, un guiño a sus antiguas travesuras, añadiendo unos segundos de un clip de John hablando, y lo reprodujeron al revés. Días después, el ingeniero de estudio de Paul lo llamó, lo que nadie había podido saber, lo que era imposible conocer de antemano, era lo que diría esa frase al revés. Paul jura que era Made by John Lennon. McCartney concluye con una sonrisa. Juro por Dios, definitivamente lo dice. Es imposible que lo hubiéramos sabido. Así que hay verdadera magia sucediendo. Yo soy Toño Vázquez, esto es Seno Shikara. Este es un pequeño fragmento de todo lo que se viene de nuevos contenidos para el canal. Hablando también de los Beatles, hablando de Paul McCartney, hablando de todo esto. Y les recuerdo, si les gustó el contenido, activen la campanita. Denle like y déjenos un comentario, sobre todo déjenos un comentario. Cree comunidad. ¿No le gustó lo del cassette? ¿Usted cree lo del cassette? ¿Usted cree que Lennon de verdad en el pasado pensó en el futuro hacer canciones que después iban a ser ocupadas en Milk and Honey, en la película de Imagine, y que esas canciones iban a terminar en una antología de los Beatles posterior? Claro que no. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Cuál es la de usted? Por lo mientras sigamos disfrutando lo que se viene de la antología. Les recuerdo, soy Toño Vázquez, esto es Whippets de Seno Shikara. Adiós. But there were three that we liked. Free as a Bird, Real Love. And so those were the two that we did. And there was another one that we started working on, but George went off it. Fucking hell. Fucking rubbish, this is. It was like, no, George, this is John. It's still fucking rubbish, you know. Oh, okay, then. So Sergeant Pepper took